Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Saludamos a nuestros oyentes y también saludamos hoy, que estamos grabando, en el Día del Periodista, 7 de junio, viernes 7 de junio, a todos los periodistas. Esto que hacemos, no sé si es periodismo, pero es algo bastante próximo, parecido. No nos consideramos periodistas, pero bueno, saludamos a todos los que hacen este oficio y que difunden ideas, cuentan anécdotas, crónicas, historias, y que en Argentina lo hacen, no todos, pero muchos, o algunos, muy bien. Para el episodio de hoy tenemos un invitado especial porque vamos a tratar las elecciones en México, que fueron el domingo pasado, e invitamos a Fernando Domínguez Sardú. ¿Cómo anda, Fer? Hola Milan, hola Agustín, ¿cómo están? Un gusto para mí estar con ustedes hoy y con todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Vamos a hacer una presentación formal y luego ya arrancamos charlando. Bueno, Fernando Domínguez Sardú es politólogo por la Universidad Católica Argentina y candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín. Es profesor en las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina, la Universidad Austral, la Universidad del Salvador, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad de Buenos Aires. Si hay algo que no tienes, tiempo. Definitivamente. Si algo que perdí en este camino es el tiempo. Académicamente se especializa en la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos, con particular interés en elecciones primarias, regímenes subnacionales y calidad democrática. Y es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la UCA. Con todo ese expertise, lo convocamos para que nos haga un análisis de las elecciones, el resultado, del sistema de partidos políticos mexicano, qué podemos aprender nosotros desde Argentina sobre eso, la relación de México con América Latina, el tema narcos, que también es algo que hemos tratado nosotros en diferentes episodios acá en Argentina, pero que en México es un tema central. Así que bueno, hecha la presentación, te damos la palabra. ¿Qué decir? Primero que hay algo que falta en la presentación, ¿no? Esto es un detalle para quienes escuchen del otro lado, medio de color, y es que si hay algo que en esa falta de tiempo no está contemplado, es que nos conocemos hace ¿cuántos años, Milán? ¿20? 20 años. Si no 20 deben ser 18 o 19. O sea, redondeemos en 20. En 20, ¿no? sí. Bueno, pero más allá de eso, lo primero es pensar que las elecciones en México son un hecho poco frecuente. Nosotros en el grueso de las democracias contemporáneas y occidentales, incluyo Argentina dentro de esto de las democracias contemporáneas y occidentales, las elecciones son un hecho reiterativo. Ayer escuchaba, sin ir más lejos, en un programa en Radio Española, por las elecciones de este domingo, que los españoles percibían el hartazgo de ir a votar, ¿no? O la cantidad de elecciones que tuvieron. Este año España tuvo elecciones en 3 comunidades autónomas centrales, ¿no? O sea, de las particulares, que son en Cataluña, el País Vasco, y Galicia, y ahora tienen elecciones europeas. Y estaban amagando con una reiteración de elecciones, o mismo la misma posibilidad de renuncia de Pedro Sánchez, hace pensar que puede haber una elección general este año. O sea, 5 ciclos electorales en un año. Porque hable de España si empezamos con México. Sí, bueno, pero claro, todo lo que implica la campaña, el movimiento. Exactamente, el movimiento de votar. Es algo que, en nuestro caso, argentinos, lo tenemos incorporado por las PASO. Tenemos entre 2 y 3 elecciones cada 2 años. Es decir, estamos en un clima de elección permanente. Bueno, Y México no. sumale la separación provincial, que a veces la gente en la provincia vota en mayo, en junio, en agosto, en octubre, en noviembre. Bueno, México no es así. Aunque tiene elecciones intermedias y aunque las elecciones estatales en términos generales están separadas, el ciclo electoral se ordena en torno al sexenio. Es decir, una vez cada 6 años, los mexicanos están llamados a votar en elecciones federales. Y esas elecciones federales van a marcar un montón de aspectos, desde la elección del presidente, la elección del Senado, la elección de la Cámara de Diputados, la elección de autoridades locales,
Pero sobre todo, un dato que no es menor, es que son las elecciones que van a marcar si un partido político tiene registro o no. Partido político que no llegue al 3%, partido que desaparece. Hay algunas causales, ¿no? Adicionales. Por ejemplo, sacaste el 5% en un campo, en elecciones a diputados nacionales, existís. Lo hiciste por medio de una coalición y tenés una X cantidad de representantes, existís. Ganaste en una X cantidad de distritos, existís. Pero en términos generales el ordenador es este 3%. Es un umbral mínimo para la supervivencia. Interesante. Entonces, cada elección se convierte en un momento de renovación de los vehículos de representación política. ¿Por qué esto es importante? Por la historia mexicana. México recién entra en el mundo de las democracias contemporáneas y occidentales, en los términos que decía recién, en el año 2000. Es una de las democracias más jóvenes de América Latina. ¿Sí? Si bien tenían elecciones, la historia de México estuvo concentrada en el manejo, no es de un partido único, tendríamos que decir que es un partido hegemónico, concretamente, que fue o es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Un nombre un poco raro, ¿no? Porque revolucionario institucional. Pero bueno. Pero tiene que ver con la institucionalización de la Revolución Mexicana. Claro. ¿No? Entonces tiene un sentido. Es el partido continuador de la revolución por medio de las instituciones. Y gobernó a puño y hierro prácticamente todo el siglo XX. Sí. ¿Sí? Con algunos bemoles, algunos matices. Y desde que llegó al gobierno no se fue hasta el año 2000. En ese camino la transición no fue tan rápida como fue en el resto de Latinoamérica, ¿no? O sea, en nuestros casos, pongo Argentina, pongo Uruguay, pongo Chile, los procesos transicionales duraron entre 2 y 4 años. Argentina, por poner un ejemplo, en el año 82, Guerra de Malvinas, en el marco del proceso de reorganización nacional, termina rápidamente, tras el fracaso en esa guerra, en un proceso de ruptura de la base civil con el régimen, y el régimen convoca elecciones. ¿Sí? Elecciones con un sistema de partidos ya preestablecido, donde los actores eran conocidos, donde tenían trayectoria política y donde la ciudadanía también los conocía. Uruguay, más o menos parecido, solo que a diferencia de la Argentina, que fue como un colapso, en Uruguay fue pactado. Chile, la transición fue hecha también en un lapso de 2-3 años en el marco de los mismos esquemas institucionales que preveía la constitución del régimen. México, se sigue usando la misma constitución de antaño. Entonces, ¿qué cambió? Hubo una elección en 1988 que fue el parteaguas para entender cuál es la grieta o el clivaje que se está viviendo en este momento, ¿no? Que fue un dirigente disidente del PRI, descendiente directo de Lázaro Cárdenas, llamado Cuauhtémoc Cárdenas, que rompe y funda lo que después va a ser el Partido de la Revolución Democrática, en contraposición con esta revolución institucional. Y la crítica es que el PRI se estaba alejando por ese pragmatismo y mantenimiento del poder de la esencia de la vieja revolución mexicana. Un partido clásico de centroizquierda. Y Cuauhtémoc Cárdenas compite en las elecciones del 88, que son reconocidas por haber sido fraudulentas. Es como el punto de quiebre. ¿Sí? Si bien hasta ese momento no habían habido desafíos consistentes al PRI que nos permitieran pensar una diferencia en términos de actuación democrática, la elección de Cárdenas forzó en alguna medida al PRI a convertirse en un partido no democrático, ¿no? Estableció un régimen fraudulento. Esto terminó en manifestaciones, escarnio público e internacional, que hizo que México tuviera que generar una avanzada y modificarse desde adentro. Déjame solamente hacer una aclaración para nuestros oyentes. Si quieren conocer rápidamente cómo era ese modelo de dominación que tenía el PRI, recomendamos la película La Ley de Herodes, de Luis Estrada, que en 2 horas que dura la película van a ver patente cómo funcionaba el PRI local, nacional, etc. Muy interesante película, recomendable. Agrego algo, ¿sí? Y en esa línea que se ve en la película. Uno de los secretos del PRI en ese periodo era lo que se conoce como el dedazo. El antecesor propone al sucesor. La sucesión está marcada a dedo. Y esto implica que el presidente indica quién va a ser su sucesor como presidente. El gobernador indica quién va a ser su sucesor como gobernador cuando se le vence el mandato. El alcalde va a indicar quién va a ser su sucesor como alcalde. ¿Sí? Bueno, por eso aparte se ve bien en la película, por eso lo menciono. Vuelvo para atrás. En ese momento ya estuvo instalada esa grieta. Emerge el PRD como actor de centroizquierda,
y emerge el PRI ya como un partido que tiene la obligación de ponerse competitivo. Y ahí es donde se pone un tercer actor en la grieta, que es un partido conservador, en esencia, católico, que va a ser el Partido de Acción Nacional, el PAN. El PAN, a diferencia del PRD, decidió competir en los estados, decidió hacer peleas a pequeña escala. Y en estos primeros momentos de apertura democrática, el PAN va a empezar a ganar en algunos lugares y territorios en elecciones. El PAN ya competía contra el PRI, incluso a sabiendas de la falta de calidad democrática. Y gradualmente, como diría Diego Reynoso, un politólogo argentino que estudia en México, a partir de las elecciones subnacionales y de esta apertura democrática después del fraude del 88, los opositores se dedicaron a aprender a competir. Y lo hicieron en los estados. Para las elecciones del 94 ya se había creado una institución electoral autónoma, independiente del gobierno, que era el IFE, Instituto Federal Electoral, hoy reconvertido en INE, Instituto Nacional Electoral, que tuvo como principal metido, como principal objetivo, transparentar el proceso electoral. Y lo logró. Entonces, ya después de 1994, con el gobierno de Zedillo, estos partidos, PAN y PRD, se dedican a competirle abiertamente el poderío al PRI. Y esto se consolida en las elecciones del 2000, en las cuales Vicente Fox, candidato del PAN en alianza con otros partidos menores, van a tener éxito y va a ganar. Y ahí es donde se empieza la transición democrática, ¿no? Es decir, cuando el PRI puede entregar al poder indiscutidamente a un dirigente que era gobernador, por otra parte, de otro partido. El PAN va a gobernar este primer periodo y el PRI literalmente lo vamos a ver casi al borde de la extinción. ¿Dónde va a sobrevivir? En los gobiernos locales, donde seguía siendo competitivo. En el año 2006 vamos a tener unas nuevas elecciones y ahí va a emerger una figura con nombre y apellido. Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. Andrés Manuel López Obrador había sido elegido en el año 2000 en la primera elección libre para elegir jefe de gobierno de la Ciudad de México en ese cargo. Y ejerce. López Obrador era del PRD, de este partido otrora escindido del PRI de centro izquierda, con una imagen y con una identidad ideológica muy nítida. López Obrador se va a enfrentar al candidato del PAN, que va a ser Felipe Calderón. Las elecciones van a terminar literalmente empatadas. En la práctica va a ganar Calderón por muy pocos votos, y lo que va a hacer López Obrador es montar una manifestación que va a durar meses en el medio del Zócalo de la Plaza Central de Ciudad de México, diciendo que le habían robado la elección. Hasta que en algún momento X, por distintos agotamientos y por pruebas de que efectivamente había perdido, va a bajar el nivel de conflictividad. ¿Qué es lo que va a quedar acá? Ya este enfrentamiento entre derecha e izquierda normalizado y con el PRI corrido de escena. Entonces vamos a tener un partido grande de centro izquierda liderado por López Obrador, un partido grande de centro derecha en el gobierno y el PRI como actor o fiel de la balanza que controla territorialmente la mayoría de las unidades federativas de los estados. Así llegamos a las últimas elecciones, no, a las anteriores. Gana el PRI, por muy pocos votos, pero el PRI gana en el medio del desconcierto y vuelve. Esto es lo que termina de consolidar la transición. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se está discutiendo de fondo? De fondo, ni el PRI ni el PAN están dando respuestas a las demandas de los mexicanos. Empieza un fuerte proceso de descrédito de las grandes fuerzas políticas. Y acá es donde López Obrador, con el capital construido en las elecciones del 2006 y del Zócalo, de estas manifestaciones por el supuesto robo, va a emerger como un fuerte defensor de clases bajas, en un país donde las clases bajas son mayoría. Que es un fenómeno que se ve en gran parte de Occidente y que nosotros hemos comentado muchas veces en los episodios, esto de la falta de representación de los partidos tradicionales de lo que le pasa a la gente. Y no dan respuesta a los problemas de la gente, y bueno, la gente empieza a buscar otro que lo represente. Pero él lo hace con la expectativa y con la experiencia de haberlo hecho desde alguno de los medios que nunca habían entrado. El problema está en que el PRD
se mantenía fiel al esquema tradicional. Entonces, en ese momento, Andrés Manuel rompe con el PRD y dice, tenemos que transformar al Estado mexicano de cero. Y ahí va a surgir el movimiento de regeneración nacional, Morena. Con ese movimiento va a ir a las elecciones de hace 6 años y va a arrasar, va a ganar con más del 50% de los votos. Y enfrente, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una coalición del PRI y otros partidos menores y una coalición del PAN con el PRD. ¿Por qué? Los históricos opositores al PRI, enfrentándose al PRI, y atención con esto, a lo que intuyen o huelen que va a ser el nuevo PRI. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que en realidad la crítica que le hacían a López Obrador era que estaba reconstruyendo la esencia del viejo PRI. Mirá qué interesante. El escenario o el horizonte con el cual él pensaba este fenómeno que denominó la cuarta transformación, es decir, una nueva transformación del Estado mexicano para llevar el acceso del Estado a la gente directamente, un Estado presente, en realidad no era ni más ni menos que la encarnación de la vieja Revolución Mexicana institucionalizada, que una vez que Andrés Manuel llegase al gobierno, iba a buscar perpetuar de alguna manera a Morena. Por eso la regeneración. Entonces, la crítica que le hacen los partidos tradicionales los partidos tradicionales no priistas, PAN y PRD, es, ojo que Morena es lo mismo por izquierda. Desde ahí es que se empieza a reconstruir y a rearticular la alianza. ¿Por qué? Porque cuando gana Morena, Andrés Manuel López Obrador hace 6 años, lo hace a costa de los históricos bastiones del PRI. Locales. Entonces, Andrés Manuel López Obrador hoy por hoy empezó a construir, y que los resultados de las últimas elecciones lo demuestran, a costa lisa y llanamente de los votos de siempre del Partido Revolucionario Institucional. De hecho, el PRI acaba de hacer en estas elecciones el peor resultado de su historia. No salió ni segundo ni tercero. ¿Sí? No miento, tercero. Sí, no, es verdad, salió cuarto el PRI. El PRI sacó el 9.5% de los votos. Estamos hablando de un partido que hace 20 años gobernaba el país a dedo, ¿sí? Claro. Y ahora es la cuarta fuerza a nivel nacional. ¿Tienen igualmente motivos para creer que Morena puede ser el PRI? Cuando mencionaste lo del dedazo, uno lo puede relacionar. Sheinbaum no es una especie de dedazo. A ver, un dirigente morenista te va a decir que no. ¿Por qué? Porque el mecanismo, hubo una interna muy fuerte entre Sheinbaum y el exsecretario Marcelo Ebrard, e indican y señalan que la definición se hizo en base a encuestas de opinión, ¿no? Dicho en criollo, Morena contrató un set de encuestas que las hicieron, que existieron de verdad, y esas encuestas decían que Sheinbaum medía mejor que Ebrard. Lo cual no es loco porque Marcelo Ebrard había tenido unos cuantos escándalos a lo largo de su historia y un estilo de liderazgo bastante disputado y discutido, que le hacía perder alguna base de Morena frente a, por ejemplo, el PRI o el mismo PRD. Sheinbaum era la candidata más competitiva. Ahora, también es sabido que Sheinbaum era la favorita de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, hay como un poco y un poco en ese sentido. Donde sí recaigo en la similitud con el PRI es en el manejo marcado del territorio que hace el partido de la situación para poder ser competitivo electoralmente, ¿no? Que eso el PRI lo perdió. Sí, perdón con la interrupción, pero es decir, el PRI ha basado mucho su poder en una especie de coalición con las élites regionales, ¿no? Entonces, ¿Morena estaría haciendo más o menos lo mismo? Sí, no tengo... Bueno, acá es donde podríamos discutir de otra cosa, ¿no? Meto un pequeño paréntesis. ¿Cuáles son las élites regionales? Y el narcotráfico estaba pensando por... Un fenómeno muy fuerte o muy marcado que se vio en estas elecciones que no se veía desde los años del dedazo, ¿no? Desde el 88, es que hubieran mesas electorales en varios lugares del país donde literalmente el 100% de los votos ha ido a parar a Morena. Tenemos mesa con 720 y pico de votos para Claudia Sheinbaum, 0 votos en blanco, 0 votos nulos, 0 votos para Xóchitl Gálvez, 0 votos para Álvarez Maínez. Y ya está. Es el sueño de todo peronista.
Ojo, y el sueño de todo radical que maneje territorio. Es el sueño de También, todo también. Sí, oficialismo. iba a Pero, decir, perdón. Sí, sí, iba a Gonza. decir que el ejemplo de Santiago del Estero, que no sabe si es radical o peronista, ¿no? No, no, Por esto, Zamora. no, a ver, Milan, va en torno al poder. Pero voy a con un problema. Esto trae un problema en México porque la ley mexicana establece que en una mesa donde todos los resultados son iguales, o sea, donde todos los votos van a parar a un solo candidato, o donde hay más votos nulos que votos positivos por un candidato, la elección se tiene que convocar de vuelta en esa mesa, se anula. Entonces, si esto fuera un fraude en un sentido concebido por los partidos, vamos a imaginar que Morena hubiera intentado inclinar la balanza consiguiendo 720 votos en una mesa, o como le llaman allá, casilla zapato. No le conviene. No le conviene. Entonces acá tenemos un fenómeno de otra naturaleza. Lo más probable cuando vemos esa mesa, si se repite una elección, es que tenga otra vez 720 votos para Morena. ¿Por Y qué? ahí ya habla de algo más infraestructural, Voy de a la jugar sociedad, de como la politólogo, sociedad. algo más superestructural. Súper Hay estructural. algo que está por encima del Estado ahí, que, que Yo hace que la decía, ciudadanía yo no decía esté. infraestructural en el sentido social de las relaciones Es que, interpersonales, de es base. que va más allá, va más allá. Económicas, sociales, culturales. México tiene un problema, ¿sí? Y es que en alguna medida, desde siempre, desde su fundación, no cumple a rajatabla con la definición de lo que esperamos de un Estado. Si bien, por un lado, gran parte del éxito de Morena, el triunfo de Sheinbaum y el éxito en términos de apoyo popular de López Obrador se debe a una reconstrucción del Estado mexicano en muchos aspectos que antes ni existía o era completamente ineficiente. Es decir, mejoró radicalmente la provisión de servicios públicos en México. Pero hay un punto en el cual esta situación no está tan marcada. Lo que el Estado mexicano perdió en los últimos, vamos a decir que es un saldo de la democracia mexicana, es el poder de policía neto. El narcotráfico ha involucrado y ha penetrado todos los niveles de la vida y no en una forma estricta, es decir, con esto que estoy queriendo decir, que en estas casillas zapato muy probablemente no haya habido una amenaza directa. Es decir, no es que han ido a buscar a la población amenazando y diciendo voten por Morena, sino que los mismos grupos de control de las zonas muestran en ese momento su conveniencia en que gane Morena y por ello votan a él, votan a la fuerza política, sin que se los pidan formalmente y sin que los obliguen a votar. ¿Por qué? Porque nadie se anima a desafiar al poder de estos sectores, sino que necesitan que el Estado siga por debajo de ellos. Nota, hoy esto es un problema de Morena porque Morena es el que está en el gobierno, pero este fenómeno de casilla zapato se viene registrando hace 12 años en distintas unidades locales y de todos los colores políticos. Absolutamente de todos. Con esto que quiero decir, no es que el narcotráfico es igual a tal o cual partido político, sino es un problema recurrente y general de la política mexicana. Por eso decía yo que es infraestructural, porque es social, es desde la base de las relaciones sociales. Pero también tiene que ver con la estructura económica de algunas regiones de Claro, México. también. Por eso yo lo pensaba como súper Sí. estructural, porque es algo que trasciende al Estado. Por más que el Estado haga los esfuerzos que haga, si la realidad económica, la realidad de situaciones sociales, el nivel de pertenencia y de incorporación en la vida estatal es uno determinado, no van a poder resolverlo nunca. Entonces el problema de México es cómo dan vuelta a esto. Claro. Quiero dar otro ejemplo de otra película también de Luis Estrada, La dictadura perfecta, en esto de la sutil explicación de qué es lo que hay que hacer sin amenazar a nadie. En esta película van un grupo de periodistas, hoy en el Día del Periodista, a cubrir un evento del gobernador local y lo reciben unos narcos en la entrada al estado, en un puente típico que pasa por arriba de una autopista, con cadáveres colgando del puente, los paran y dicen, bueno, hola muchachos, bueno, acá estamos recibiéndolos, nos mandó el gober, solo para que vean cómo es la cosa acá y que se porten bien. Y los Recuerden, periodistas, claro, recuerden, y los periodistas dicen, vamos a morir, no, tranquilos, tranquilos, es solo para que vean.
Bueno, y como los periodistas eran famosos, selfie, saquémonos una selfie. Y se sacan fotos, ¿no? Y listo, ya está, los periodistas dijimos, listo, acá no se jode. Es que el problema de México es ese, es el control social que hay más allá, y no es ni siquiera es de todo México, ¿eh? Porque acá también sería que paguen justos por pecadores. Ujú. Repito, el secreto de López Obrador estuvo en una reconstrucción del tejido estatal que sobre todo después de la caída del PRI se había acentuado y también en una reducción lisa y llana de la pobreza. La economía mexicana no crece a niveles, vamos a decirlo, a tasas chinas como se popularizó, pero sí logró disminuir la tasa de pobreza. En un país donde el principal problema es narco barra pobreza. Un país profundamente desigual. El éxito de López Obrador estuvo marcado en la fuerte reducción de la tasa de pobreza, en un país en el cual los dos principales problemas son el narco y la pobreza. ¿Sí? Entonces, hay argumentos para pensar objetivamente por qué Andrés Manuel López Obrador y por qué Morena fueron competitivos y ganan elecciones. Ahora, esa reducción de la pobreza, ¿de qué viene? Viene en dos áreas, ¿no? Una, en que fue un gobierno que no fue hostil con la inversión privada, paradójicamente, y la segunda es que también tuvo que ver con una mayor presencia del Estado en áreas sociales. Es decir, el rol del Estado pasó a ser subsidiario. No podemos controlar la vía policial, no podemos tener un control efectivo del territorio, pero ¿qué sí podemos controlar? La cuestión social. Intentemos combatir al narco por ahí. Que es una de las tareas a las cuales se pone el narcotráfico, lo podemos ver en Argentina, ¿no? Esta idea de benefactor social por fuera de la ley. Quería decir dos cosas. La primera es que en la historia mexicana hay como una tensión entre las regiones o los estados y la nación. Uno de estos siempre lo puede encontrar y ve diferencias. A veces que pasa algo en un estado y en el de al lado no pasa nada. Tiene un gran problema histórico con el tema del caudillaje. Imaginémonos si ese caudillo que está en México maneja una fortuna de dólares. Pero también quería traer una cita de un profesor mío que es una cita de Tulio Alperindongui, muy irónico obviamente, que él decía, bueno, en México la definición de Weber de Estado, esto de, bueno, tiene el monopolio de la violencia legítima, en México no se cumple, porque el Estado nunca ha tenido el monopolio de la violencia legítima. Que es justamente lo que vos dijiste en la casilla de zapato, un ejemplo claro, donde hay zonas donde no es el Estado el que controla o el que tiene la fuerza policial, el poder policial que habías mencionado, ¿no? Que es histórico. Hoy con el narcotráfico quizás es un poco más extremo, ¿no? Pero uno lo puede encontrar otros antecedentes en la historia. Justamente los partidos actúan como contrapeso de eso. Y ahí es donde viene para mí el dato más curioso. Es verdad que el Estado mexicano tiene muchos problemas para ejercer este monopolio legítimo de la fuerza. Ahora bien, los partidos políticos son socios estructurales del resto de las partes que ejercen ese monopolio y son las que lo ordenan. Desde esa perspectiva, el Estado termina cumpliendo. Lo que estamos viviendo, la situación anómala actual de México, es que estamos viviendo una transformación de los vehículos de representación. Ante la caída del PRI, todo lo que contaba al principio, se rearticula la discusión política porque se normaliza en un eje izquierda-derecha, que al mismo tiempo se vuelve a rearticular en un eje partido de gobierno y partidos de oposición más republicanos. El rol que ocupaba el PAN hace 30 años como tercer actor intermediario y demás con potencia estatal, hoy lo ocupa una fuerza emergente que se llama Movimiento Ciudadano, ¿sí? Que es muy fuerte particularmente en Jalisco, ¿no? Guadalajara, por ponerlo en una ciudad grande, zona bastante afectada por el narco, y Movimiento Ciudadano es un partido que está haciendo abiertamente una competencia contra eso. Y aclaremos, Jalisco, otrora, área icónica del PAN, ¿no? ¿Dónde arrancó Movimiento Ciudadano? Que ahora corrió solo y sacó el 10%. ¿Dónde? A ver,
pensémoslo, ¿dónde empezó Movimiento Ciudadano? Fue aliado de López Obrador en la elección esa del Zocalazo. Ciudad de ¿Sí? México. De esa elección icónica en la cual empataron el PAN con el PRD de López Obrador, el Movimiento Ciudadano era un partido integrante de la coalición. Es decir, es un partido que arrancó en la posición ideológica afín a López Obrador, compitiendo contra el orden estructural. Y hoy representa o está mucho más cerca del ideario de los partidos tradicionales, pero sin serlo. Entonces, esa vieja pelea PRI, PAN, PRD, hoy se está convirtiendo en Morena, PAN, Movimiento Ciudadano. ¿Sí? Más a tu teoría de que tal vez Morena se quiere convertir en el Para PRI. mí no es una cuestión de si se quiere o no se quiere. Se está convirtiendo en Se los está convirtiendo, hechos claro. en un PRI. ¿Por qué? Porque Morena, y vos lo hablábamos desde los estados, ¿no? Lo hablábamos desde lo local, Morena se está convirtiendo, a diferencia de lo que pasó hasta ahora, en un partido que está ejerciendo un dominio muy claro a nivel local. Está ganando estados que antes no tenían ni pensaban en tener. Está compitiendo a nivel subnacional. Y ese es el tractor que impulsa el triunfo de Sheinbaum. No es solo el voto positivo a Sheinbaum, sino que es que distritalmente Sheinbaum consigue los votos por el manejo territorial que Morena está teniendo. Y esa no es ni más ni menos que la táctica histórica del PRI. Entonces, de esa perspectiva se está compitiendo. Bueno, ¿y la oposición qué hace? El PAN compite como competía el PRI cuando empezó a perder poder, es decir, mostrando su fuerza nacional y que puede tener liderazgos y que puede ser visible. Y Movimiento Ciudadano está compitiendo con la vieja táctica del PAN, compitiendo a nivel local y desde ahí empezando a despuntar el vicio y a tener liderazgos emergentes, Jalisco, Nuevo León, ¿no? O sea, es como que hay áreas o espacios de competencia que se están rearticulando. Por ende, el triunfo de Sheinbaum en realidad no es más ni menos que una rearticulación de los resultados de lo que fue la transición democrática. Bueno, ya competimos, ya tuvimos nuestros periodos de inestabilidad donde probamos con centro izquierda, con centro derecha, con que el PRI se vaya, con que el PRI vuelva y le dimos un espacio a la centro izquierda con López Obrador. Bueno, ahora ¿cómo se rearticula esto? Y López Obrador marcó un camino, ¿no? Pues dijo, está bien, nosotros esto lo rearticulamos reconstruyendo el rol del Estado. Y desde ahí compítanme, o compitan a mi partido, que no sabemos al día de hoy cuánto va a ser un partido de López Obrador o cuánto va a ser Morena independientemente. Esa es una buena pregunta, ¿eh? Y no la sabemos. Hay cosas muy interesantes que las de que dijiste, como para pasarlas en limpio, por ejemplo, esto de una especie de nacionalización de Morena, de trascender sus fronteras por las cuales arrancó, me parece algo muy importante porque logró una forma de sostenerse y reproducirse en el poder, que es algo, no quiero introducir esta palabra, pero es algo que a los populismos les cuesta mucho, reproducirse en el poder. Morena, sí, Ojo, yo claramente me lo está animo a poner logrando. esa palabra arriba de la mesa, ¿eh? Ahora lo charlamos, pero vale la pena hablar de la etiqueta populista, ¿eh? Bueno, y en eso logró reproducirse en el poder. Y hay otra cuestión también que viene con esta pregunta de si va a ser un partido independiente o un partido de él, un partido personalista. Y volvemos un poco a la historia, qué sé yo, más acordar a Calles, ¿no? El maximato. Pero que finalmente Sí. vino Cárdenas y luego lo borró. Entonces, ¿realmente va a poder lograrlo? Es una gran pregunta. Eh, no, Mira, voy a arrancar desde la etiqueta populista. Hay muchas formas de definir al populismo. ¿Sí? Durante muchos años, y acá hago un paréntesis como profesor, ¿no? A mí, cuando estaba en talleres de tesis o de trabajos finales de carrera que dicto, siempre cada vez que me presentaban a un proyecto que tenía que ver, una propuesta de trabajo que tenía que ver con populismo, yo les decía, sal de ahí, maravilla, porque vas a tener que resolver los problemas de definición del populismo y te vas a tener que atar con una posición teórica y te van a discutir por todos los costados. De hecho, a mí me pasa papers en los cuales parto sobre discusiones de populismo a partir de tal o cual autor y me dicen, no, pero vos no estás contemplando tal autor. No, sí, lo estoy contemplando, lo estoy descartando.
por razones analíticas nomás, no te estoy diciendo que esté mal. Dentro de eso, prácticamente en todas las escuelas de populismo, lo que significó el gobierno de López Obrador entra. Sea por la ocupación de un significante vacío en el discurso político, en la formación del espacio político, o sea, esto es la CLO, sea por la identificación de una alteridad, un discurso nosotros contra ellos, Rovira Calvácer, Rosambalón, incluso Moffitt suscribirían a esto. Y el punto madre es la apelación a la relación directa con la población, ¿no? Que esto López Obrador lo encarnó a la perfección con las mañaneras, ¿sí? Y hablar con un lenguaje llano, directo, como diría usted, una política del low, ¿no? O sea, hablando en el lenguaje más mexicano de a pie posible. Y 2-3 horas. No es, sí, con suerte. Y Sheinbaum no es eso. O sea, estamos hablando de que Sheinbaum es una investigadora científica con trayectoria académica que entró a trabajar con López Obrador por su perfil técnico. Un perfil técnico que maridaba, que congeniaba muy bien con una cierta posición ideológica bastante indiscutible. O sea, tiene credenciales para tener el liderazgo de Morena. Pero es una persona que tiene un carácter muy particular y muy distinto al de López Obrador, cuyo gobierno a nivel local fue conocido por gestionar en base a evidencia. Entonces, acá es donde hay algo, ¿no? En esta apuesta a la supervivencia, Morena no llevó como candidato a un López Obrador bis, sino que llevó una candidata muy distinta a López Obrador. ¿Sí? Ahora quedará el tiempo en mostrarnos si efectivamente sigue siendo distinta, si se separa de lo que está haciendo, si continúa como una delfina de López Obrador, por ser sutil, ¿no? Con la palabra, podría ser un poquito más marioneta la palabra. Y la verdad es que no lo sabemos. Sí sabemos que fue más votada individualmente que López Obrador. Y eso es todo un dato. Sí sabemos que con ella como candidata Morena tuvo un despegue mucho más grande y una consolidación distinta de lo que tenía durante el gobierno de López Obrador, que necesitaba de sus partidos aliados. Entonces, yo me reservo el derecho a la duda respecto a cómo va a ser el gobierno Sheinbaum. Si es una institucionalización de lo que dieron en llamar la cuarta transformación, o sea, es un PRI 2.0 de centro-izquierda, o si es una continuidad de esta posición populista de López Obrador, independientemente de la definición de populismo que tomemos. Lo que sí es cierto es que López Obrador y Morena están respondiendo a las demandas mayoritarias del pueblo mexicano. Entonces no es un populismo obstructivista, por decirlo de algún modo, es un discurso que está pegando con una demanda, considerando que en términos regionales y hasta mundiales, México siempre fue a la inversa, excepto por los años 90, ¿no? Y por la aplicación del consenso de Washington, que tanto Salinas de Gortari como Zedillo fueron muy buenos alumnos, ¿no? Y fueron ejemplos en términos regionales de lo que fueron esos gobiernos neoliberales. Por lo demás, México siempre fue al revés. Cuando el mundo estaba progresista, cuando América Latina estaba progresista, México elegía presidentes conservadores. Cuando Estados Unidos elegía a Obama, México elegía a Felipe Calderón o a Peña Nieto. ¿Se entiende el punto al que quiero marcar? No lo tiendo a ver como una cuestión inercial y en eso me parece que México da bastante la nota y me habla de procesos que se van manejando distintos, que tiene otra inercia. Y esto sí, no sin dejar la competitividad, porque este porcentaje de votos, repito, dado el funcionamiento muy estricto después de la transición democrática en los 90 y en el 2000, nos hace pensar que las elecciones estas fueron absolutamente limpias, pese a la violencia política, pese a las desigualdades, pese al control social que el narco pueda tener en algunos distritos y demás, la cosa funciona. ¿Sí? Y creo que les está funcionando a los mexicanos por ahora, en términos de representación. A los que no les está funcionando es a los que no se sienten interpelados por Morena. Entonces, el ruido lo tenemos en los partidos de oposición. Y ahí es donde se están viendo la mayor cantidad de cambios. El PRI está al borde de la extinción, el PRD casi seguro que no va a obtener su renovación como registro, o sea, ya ahí ya tenemos una primera víctima de Morena, sacó menos del 2% el PRD, así que esos en cualquier momento afuera.
Entonces te quedan los partidos aliados al gobierno, que son el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y te quedan el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, que corrió solo, se la jugó y ganó con un 10%. Entonces lo que tenemos es una rearticulación de actores y un 40% de la población mexicana que tiene que rediscutirse y repensar las categorías en torno a las cuales vota. Incluso cuando sea en contra de López Obrador. Y un 40% no es una cifra despreciable, ¿no? O sea, es una cifra desde la cual ante el primer suspiro podés construir y llegar a un 50 sin demasiado esfuerzo. Es O un sea, piso alto. Un piso alto. claro, no estoy diciendo que se viene un PRI eterno. El PRI ganaba con el 80 y pico % de los votos. Lo que pasa es que ese 80 y pico % de los votos suele ser poco compatible con lo que llamamos al principio una democracia contemporánea y occidental. El PRI claramente en sus años de oro no lo era. Claro. Y esto tiene un poco más de olor a un esquema democrático. Y eso sumado al federalismo, ¿no? Ese tema, solo para aclarar, para el oyente, recordemos, México es un sistema federal, tiene provincias como Argentina, y eso es lo que le agrega toda la complejidad que venimos charlando, el tema de los gobernadores, los poderes locales, de ganar localmente tiene importancia, no es que no tiene importancia, porque te da bancas en el Senado, en la Cámara de Diputados Nacional, etcétera. Entonces, recordar Y te eso, da ¿no? manejo de las competencias del Estado. Claro, claro. Que eso no es un dato menor. Policía, justicia, educación, salud, etcétera. Sí, sí. Y yo creo que muchos se han preguntado, esto no es para hacerme populista, pero creo que sí, cuando dijiste México va al revés, ¿fue al revés de Milei? ¿Y eso genera como que es una especie de estar por fuera de Latinoamérica? ¿O cómo es la situación hoy en Latinoamérica? Uno podría pensar que México va al revés. De hecho, yo creo que en este momento México es un muy buen espejo de Argentina, ¿no? Un espejo en el sentido de que cuando nos vemos en un espejo nos estamos viendo al revés, ¿no? México nos muestra un proceso de descomposición de la representación partidaria, mucho más lento, pero equivalente al argentino, donde los espacios de oficialismo o de oposición, según cuál sea el momento, están en plena rearticulación en este momento, solo que se están ordenando desde un gobierno progresista, desde una expansión del Estado. Y la demanda de la población está yendo hacia la expansión del Estado. Incluso en los movimientos más opositores, porque el movimiento ciudadano lo está haciendo desde la construcción de gobiernos en estados locales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que Milei y el fenómeno López Obrador, Sheinbaum, Morena, son ejemplos polares del mismo fenómeno. Ahora, estuvimos acostumbrados durante muchísimos años muchísimos años, 20, a que la política latinoamericana la veíamos por ciclos. 20 no, 40. ¿No? O sea, el ciclo de centro-derecha neoliberal, independientemente de quiénes son los partidos, que fueron los años 90, el ciclo de las crisis institucionales, que fueron entre el 98 y el 2003, 2004, con la emergencia de gobiernos distintos. Todavía no voy a hablar de perfiles ideológicos, pero por gobiernos distintos o fuera de la regla, Chávez en Venezuela, Uribe en Colombia, es decir, completamente distintos, pero que obedecen al mismo problema, ¿no? Al agotamiento de la política tradicional y a una reinvención de la política tradicional. Correa en Ecuador. Esto se reconvierte en un giro a la izquierda que se observa regionalmente en los años 2000, particularmente con lo que se conoció como la ola rosa, ¿no? O sea, los gobiernos progresistas. Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, Tabaré Vázquez en Uruguay, mismo Chávez en Venezuela, Correa, etc. México y Colombia siempre fueron como los dos alumnos que iban al revés, porque cuando el ciclo iba hacia un lado, Colombia te votaba a Santos y después te votó Iván Duque, y México te votaba a Vicente Fox y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Lo que estamos viendo ahora es homogéneo en términos de crisis de representación. ¿Sí? Petro en Colombia para mí obedece más no a un giro a derecha e izquierda, sino a un cansancio con lo que estaba presente o con lo que había vigente y fue la opción más creíble. Milei en Argentina se explica esencialmente por esa confrontación con el gobierno, por ser lo más nítidamente opuesto a lo que había vigente. Mismo la calle Pou, muy a lo uruguayo,
¿no? O sea, con esa calma. Todo más tranquilo. Todo más tranquilo, pero también la incorporación de Cabildo Abierto a ese gobierno de coalición multicolor representa el mismo espíritu. Boric. Boric en Chile, ¿no? Como crítica a la falta de gestión del gobierno Piñera y la llegada de un estudiante universitario. Es decir, lo que tenemos son críticas a la política vigente, que también en la inmediata pospandemia fueron percibidas como críticas a los oficialismos. Y los resultados electorales de este año nos muestran que no es así. Tenemos oficialismos a los que les va muy bien. Abinader en República Dominicana fue reelecto. Todo nos hace pensar que en Uruguay es muy probable que la coalición multicolor vuelva a ganar. Paraguay con Santiago Peña. Y ahora en esto sumamos a Morena. Y son líderes de colores políticos muy distintos. ¿Sí? Porque Abinader no está. Bukele en El Salvador, por poner el. También que esa ya no fue muy democrática, que digamos. La voy a correr porque Si dijimos eso es otro fenómeno en si sí mismo. dijimos que sacando el 80% de no sos democrático, entonces no. Sí, no, pero aparte no fue solo eso, sino que también Bukele hizo modificación de las reglas electorales, de las reglas de distribución de cámaras, lo hizo enfrentando a determinados poderes y con algo más que control social, precisamente. Digamos que hablábamos del Día del Periodista. Ser periodista en El Salvador en este momento no es una tarea muy grata, por decirlo finamente. Pero bueno, vuelvo a esto. Y también aclarando, ¿no?, que el fenómeno Bukele obedece a una demanda local. O sea, no es loco que eso esté pasando en El Salvador. O sea, es como que la misma ruptura del Estado generó una demanda de un Estado fuerte, incluso cuando este no sea democrático. Y mi pregunta es si México no puede ir en una deriva por otros carriles similar. Ante el fallido del Estado en términos generales, la demanda de un Estado con mayor presencia no puede ser el contrapeso de todo este fenómeno crítico del que venimos hablando. Y Sheinbaum puede estar perfectamente respondiendo a esa demanda. Y a conciencia, a cabalidad, en el marco de un esquema, un sistema democrático, todo legal. Entonces, desde ahí yo creo que Sheinbaum y el triunfo de Morena nos habla de un camino, de una vertiente de reconstrucción de las relaciones de representación política, de vinculación de la política con la ciudadanía, que en el caso de López Obrador, que en el caso de Morena, en el caso de Claudia Sheinbaum, parecen estar dando en la tecla ante la demanda mexicana. Y esto sí creo que es un fenómeno regional. Y dependerá de la responsabilidad y dependerá de la forma que las relaciones se den en cada uno de los gobiernos, y en cada uno de los dirigentes, y en cada uno de los partidos para que esto funcione. El PRI claramente no está funcionando en ese sentido en México. Por eso está teniendo la erosión de votos de su historia. Y emerge Movimiento Ciudadano ocupando ese lugar de demanda, o Morena se lo come, ¿no? Entonces ahí es donde creo que está la clave de similitud. Lo podemos comparar con Argentina. Juntos por el Cambio, como coalición, ¿ocupó ese espacio en las últimas elecciones? No. El resultado parece indicar que no, si no la Libertad Avanza no hubiera tenido razón de ser. Y nos quedará ver qué pasa con los partidos que integraron Juntos por el Cambio y con los grupos para ver cómo se articulan. Estamos viviendo lo mismo que México. Exacto. Exactamente lo mismo. ¿Cómo se articula la oposición o las oposiciones que venimos diciendo? Las oposiciones. En los últimos episodios, sí. Las oposiciones. Con la diferencia que Juntos por el Cambio estaría ocupando el lugar del PAN en México, ¿no? Es decir, el lugar de aquel desafiante al partido tradicional, emergente, bla, 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 que ocupa, pero que ahora no puede ponerse de acuerdo. ¿Sí? En México eso tuvo una mejor posición que la contraparte, que fue el PRI. Al que le fue horrible fue al PRI. Y gran parte de la crítica que se le hace a estos sectores es que unieron lo inunible, ¿no? O sea, ¿en qué universo sensato se hubiera ocurrido una alianza PAN-PRI? Único. ¿Y eso a quién le pegó particularmente? Más que al PAN le pegó al PRI, ¿no? Entonces, ese espacio, un votante priista clásico, seguramente tenga más en común con Morena que con el PAN. Imaginemos que en esta solución se arma una gran coalición en Argentina anti-Milei. ¿Quién pierde más? ¿El PRO o el peronismo? Gran pregunta. No sé, ¿eh?
Esa densidad, para que entiendan quienes escuchan en Argentina, es este el punto que se está viviendo en México. O sea, ya se pasó a otro nivel, pero ante el mismo fenómeno. Ante exactamente el mismo fenómeno. Incluso comparando, ¿no? También algo que hemos citado en otros episodios, esta frase o esta idea de Juan Manuel Olmos, el dirigente peronista, ¿no? Que después de un gran populista debería venir un político con un poco más de ideas y programas y demás. En la Argentina no sabemos qué va a pasar, porque falta mucho para que eso pase. Pero ¿ves algo de eso en México? El perfil de Sheinbaum me hace pensar que sí. No, igual no lo compro, no me juego un pleno por esto. ¿Sí? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esta afirmación de Olmos. ¿Por qué? Porque para que eso ocurra tiene que haber una satisfacción resuelta. Es decir, el dirigente populista tiene que haber respondido a las expectativas. Por eso es que sí pienso que en Sheinbaum puede haber algo de eso. En la medida que uno no tenga una respuesta taxativa a esa demanda poblacional, no necesariamente va a terminar en un debate de ideas profundo. También a la inversa uno tiende a pensar que lo que pasó en Argentina tuvo forma de un debate de ideas. Pero al final vale la pena preguntarse si lo que primó no fue un voto contra en lugar de un voto a favor de. Y lo llevo a México. ¿Votaron propositivamente en favor de AMLO o votaron en contra de la coalición PAN-PRI? Que no vuelvan los anteriores. Que no vuelvan los anteriores. ¿Se entiende? Sí. Eso no creo que tenga una resolución. O sea, los niveles de respaldo a la gestión de López Obrador hacen pensar que votaron propositivamente más al PRI, a Morena. Ese fue un muy lindo fallido. Que votaron más acompañando a Morena que hacerlo como un voto de rechazo hacia la otra candidatura, que era una candidata bastante buena en términos de opinión pública, en términos de comunicación. O sea, no es que fueron a competir con lo peor que tenían. Sí, pero leyendo algunas cosas de México y escuchando información y demás, como que muchos señalan que la esperanza que había en el 2018 no se repitió esta vez. Ese voto esperanza, ¿no? Votamos a López Obrador para salir de aquello y que era más bien, bueno, no estamos tan mal o yo no estoy mal y por las dudas mantenemos la continuidad que siga. Y eso puede explicar algo de no necesariamente votaron a favor de, sino más, bueno, por las dudas que no vuelva a lo anterior, ¿no? En clases bajas hay una percepción de mejora. No es de súper expectativa ni de súper abundancia, pero que sí cumplió con las expectativas mínimas que se ponían. ¿Sí? Y en esto también tiendo a ver una posible similitud con Argentina. ¿No? Y acá lo digo con la actualidad del gobierno Milei, ¿no? Un gobierno que económicamente no está trayendo resultados en un plazo breve, pero que así todo mantiene cierto nivel de apoyo de satisfacción en la opinión pública. Es decir, ¿cumple con las expectativas? ¿Hasta dónde? Y esa pregunta es muy finita y es lo que va a marcar la sustentabilidad o la erosión, sea Milei, sea Sheinbaum o sea cualquier presidente latinoamericano, ¿no? O sea, nuestros presidentes tienen que hacer un equilibrio entre situación socioeconómica de forma constante, pero sobre todo, dado que estamos viviendo en regímenes con cierta calidad democrática, en términos de expectativas, es decir, cuando van a votar, no votan solo con las expectativas de futuro, sino que también votan o votamos haciendo un análisis de pasado. Y en la medida que tenemos más experiencia en términos democráticos, ese análisis de pasado, ese proceso de rendición de cuentas es cada vez más sofisticado. No es que votamos con la gestión inmediatamente anterior, votamos con la anterior y la anterior. Y esto es una buena noticia porque demuestra quizás esto, más para quienes analizan o demás, la capacidad de agencia de los ciudadanos, ¿no? Y de no tomarlos como que son meros manipulados. Porque si está señalando esta cuestión, llamémosle fiscal, un voto de fiscal,
bueno, es una buena noticia, en cierta medida. Para mí, esto que estoy hablando habla de la madurez democrática de toda la región. O sea, tenemos otras zonas grises, ¿no? Que es la capacidad de manipulación cotidiana, la pérdida del poder del Estado en un sentido absoluto, los problemas vinculados con la manipulación de información, sobre todo en redes sociales, ¿sí? La emergencia brutal de fake news y su incidencia en la conformación de escándalos o en la fijación de la agenda pública, pero también la decisión de los ciudadanos se ha convertido en cada vez más sofisticada. Tenemos más herramientas, más elementos. También eso lleva a que tengamos más bronca con la política, ¿no? Y eso dificulta el proceso. Adam Przeworski plantea que la política tiene que ocupar un rol docente, ¿no? Es decir, no puede hacer todo y tiene que poder explicar qué es lo que puede hacer. Y creo que ahí es donde está fallando. Gran parte de estas crisis de representación tienen que ver con cómo la política se aleja de la ciudadanía en la medida que no le puede explicar o no puede hacerle llegar cuáles son los límites de sus posibilidades. Entonces ponemos sobre expectativas. Y algo curioso, interesante del caso mexicano es que me parece que logró administrar razonablemente bien esta ecuación. Porque si bien había una gran esperanza con Andrés Manuel López Obrador, la población tuvo herramientas para hacer un análisis y decir, bueno, sigo votando. No te digo que haya sido el 58% que votó a Claudia Sheinbaum los que hayan votado así, pero un porcentaje para nada despreciable seguramente hayan entrado en ese cálculo. Comparando con los anteriores, gobierno actual, expectativas que no cumplió, o mejor dicho, que cumplió hasta cierto punto, hacen o nos explican este resultado. Me gusta el tema de las expectativas y de la explicación de lo que la política puede hacer y lo que no puede hacer. Y recuerdo un texto de Augusto del Noche, donde él dice, la política no te puede prometer la felicidad. Eso es un totalitarismo. O sea, para lograr eso tenés que ser un totalitarismo, ¿no? Y si uno mira en América Latina en particular, tanto de izquierda como de derecha, porque ahora Milei promete algo medio parecido, ¿no? Te vamos a dar la libertad, la felicidad, vas a poder ser feliz. Bueno, feliz vas a ser si lo haces vos. La política no te puede dar eso. Y recuerdo una pintada que vino a la salida de la pandemia del peronismo, del kirchnerismo, que decía, para la elección del 21, decía, volvamos a ser felices. Ese era su eslogan de campaña. Y yo decía, pero la política no puede hacerte feliz. La política te puede tapar un pozo, dar mejores ingresos, dar más seguridad. Pero cuando quieren darte el todo, que es imposible, bueno, al que le prometieron el todo cuando no lo recibe, y bueno, ahí se frustra. Es que el problema para mí es ese, ¿no? Es que la política, y esto lo digo en general, y en todo el mundo, la política está sobreactuando expectativas. Exacto. Miremos un ejemplo que ni siquiera es latinoamericano, el Brexit. El Brexit, sí, claro. Para mí el gran ejemplo, pues, aparte el Brexit ni siquiera fue una elección en títulos personales, ¿sí? Sino fue algo etéreo, ¿no? Quedarnos o salir. O irnos de la Unión Europea. Ganó el salir y la crítica furiosa al gobierno conservador en el Reino Unido o a los gobiernos conservadores tuvo que ver con el incumplimiento de las expectativas sobre el Brexit. Claro. ¿No? Pero Entonces, porque se prometieron cosas irrealizables. Vamos a tener mejor salud, vamos a tener mejor esto, más inversiones, y no cambió nada. O que no dependía del proceso del Brexit en sí mismo. Claro, claro. ¿Sí? O sea que era algo que estaba completamente al margen. Exactamente. Así que ese es el estado de situación. La política está en un proceso de crisis muy profundo en sí mismo, y México en particular creo que es un buen balance de cómo esto opera, de cómo los actores se van moviendo, y me parece que esa es la importancia de la elección. Es un buen calibre para ver cómo es que un sistema puede darle una solución a este camino, y merece la pena que durante los próximos 6 años le prestemos atención para ver si este camino, independientemente de si ideológicamente estamos de acuerdo o no, claro, con Morena, con López Obrador y con Sheinbaum, por eso es otra discusión de qué tipo de Estado queremos o de qué queremos que haga el gobierno,
Pero la pregunta es si estos medios que se están empezando a articular sirven para reconstruir la relación de la política con la ciudadanía. Y hay algo que hemos dicho un montón de veces en el podcast, especialmente yo, el tema del programa de gobierno. Las soluciones en concreto. Como contraposición a este otro discurso ideológico de te prometo la felicidad, que sé que no te la puedo dar. Bueno, decime cómo me vas a tapar el pozo. Decime cómo vas a generar más seguridad, en concreto, cuánto cuesta, cómo se hace, cómo se financia, cómo se implementa. Que es lo que Olmos dice que va a venir después del populismo. Bueno, creo que como cierre, como para ir llegando al final, vemos que eso es una gran necesidad. Dejamos abierto, porque lo hemos dicho, no estamos seguros si Sheinbaum va a lograr cubrir esa expectativa de soluciones en concreto. Puede ser, por su perfil, pero creo que es algo a tener los ojos abiertos para ver en los próximos años. A ver qué pasa. Me atrevo a decir algo en ese cierre. Sí. El programa de gobierno vino con López Obrador y formalmente aún no está terminado. Es esta idea de la cuarta transformación. Algo curioso de López Obrador es que sí marcó una hoja de ruta y la está cumpliendo. No es una hoja de ruta súper detallada, pero la está cumpliendo. ¿Sí? Entonces acá también hay un equilibrio, ¿no?, entre los programas de gobierno y en esta lógica docente, ¿no?, la capacidad que tiene la ciudadanía de procesar esos programas de gobierno. Y al mismo tiempo la flexibilidad que estos programas de gobierno pueden tener. Creo que el secreto del éxito de López Obrador y de Morena es eso, es que independientemente de un programa preciso, sí había una hoja de ruta, y esa hoja de ruta y se cumplió, y que hubo una consistencia ideológica en las medidas que tomó. También eso vale la pena decirlo. Es decir, López Obrador no renunció en ningún momento a ser quien era. Claro, auténtico, está bien. Entonces ahí es como que hay un equilibrio. Es el programa más la persona, más la fidelidad a esa combinación en términos de las expectativas. No nos mintió. Y creo que eso no nos mintió va a ser más definitivo en las próximas elecciones que incluso el programa, desgraciadamente, ¿no? O sea, por uno que pensaría, tenemos un Estado, tiene que traernos soluciones. Ahora la pregunta es, ¿la gente vota solamente soluciones? Y queda abierta la pregunta esa para Argentina también. Exactamente. ¿Es Milei auténtico? Parece serlo. ¿Milei sigue una hoja de ruta? Veremos. ¿Cómo la sigue? ¿Es aprobada por la población o no? Sí, el tiempo nos dirá, exactamente. Ahora, me quedo con esto último, de equilibrio, y lo quiero poner como en palabras de Weber, que también fue citado. ¿No será un equilibrio también, pensándolo así, en una especie de la autoridad legal racional y del líder carismático? Como una fusión de esas dos cosas, del programa racional con las soluciones y el líder carismático que logra llegar a las masas. A eso me refería con la sofisticación de las decisiones. Hoy los liderazgos no pueden ser medidos en un término u otro, no son excluyentes. Y es más, hasta podríamos agregar que parte de eso puede tener que ver con el liderazgo tradicional, ¿no? Es decir, procesos por herencia que se tienen que ganar en la vida diaria y a los cuales también les exigimos un cierto carisma, porque si no se vinculan con la población no tienen éxito, y al mismo tiempo tienen que cumplir con expectativas. Y si no, miremos lo que están pasando con las monarquías en Europa. Uh-huh. Sí. ¿No? Como gran crítica. No saben comunicarse. ¿Eso qué es? ¿Carismático o racional? Y por ahí es ambas. Y a eso sumémosle la tradicional. Claramente el proceso de liderazgo se ha hecho cada vez más sofisticado, más diverso. Y eso lo hace más difícil de analizar. Y más interesante. También. Y como cierre, además de nuestra amistad de tantos años, Fernando, creo que al oyente le quedó claro por qué te invitamos. Porque tenías todos los datos y las tendencias y las teorías de México para explicarnos a nosotros y a los oyentes a entender de la mejor manera lo que pasó el fin de semana pasado y lo que viene por delante. Eso último que lo juzgue cada oyente. Bueno, no me voy a meter en su juicio personal. Los invitamos a que nos dejen comentarios. Nos sirve, todo suma. Por supuesto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Agustín. Los oyentes, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes. Chao.